Todos los años, entre finales de octubre y principios de noviembre, algo extraordinario ocurre en el Aeropuerto Internacional de Tucson, Arizona. Los vuelos llegan cargados de personas mayores con maletas grandes, pañuelos de lana y sombreros para el sol. La mayoría viene de Minnesota, Michigan, Wisconsin, Illinois, Ohio y las provincias occidentales de Canadá. Llegan huyendo del frío. Traen medicinas, traen ropa de verano, traen las llaves de sus segundas casas en el desierto. Se instalan en vecindarios como Catalina Foothills, Oro Valley, Marana, Green Valley y Saddlebrook durante los siguientes 5 a 6 meses. Se llaman a sí mismos los pájaros de invierno, o en inglés snowbirds, y en Arizona representan un fenómeno demográfico que ninguna otra región de Estados Unidos experimenta con la misma intensidad. Cada temporada, más de 500.000 de estos migrantes internos cambian el rostro humano del sur del estado. Las cifras oficiales de la Oficina de Turismo de Arizona confirman que, entre noviembre y abril, la población efectiva de vecindarios ricos como Catalina Foothills aumenta entre un 40 y un 60%. Y aquí es donde comienza una historia que ningún medio de comunicación ha contado con la profundidad necesaria, porque este fenómeno demográfico, tan celebrado por la industria turística, creó el escenario perfecto para el crimen que se cometió contra Nancy Guthrie el 1 de febrero de 2026. La lógica es simple, pero perturbadora. En un vecindario normal del noreste de Estados Unidos, cualquier persona desconocida caminando por la calle a las 7 de la tarde llama la atención. Los vecinos se conocen, las rutinas están fijas, los perros ladran a los extraños. Los sistemas informales de vigilancia comunitaria funcionan con una eficiencia que la policía nunca podría replicar. En un vecindario como Catalina Foothills, durante la temporada de invierno, esta ecuación se invierte. Los desconocidos no son la excepción. Los desconocidos son la norma. Cada esquina tiene un anciano que no vive allí durante todo el año. Cada casa tiene ventanas nuevas donde antes no había nadie. Cada calle tiene autos con placas de estados lejanos como Illinois, Wisconsin o Alberta, Canadá. Nadie mira 2 veces a un hombre caminando, nadie hace preguntas, nadie sospecha. El camuflaje demográfico es absoluto. Un hombre de mediana edad, con mochila negra y ropa neutral, caminando por una calle de Catalina Foothills a las 6 de la tarde de un martes de enero no llama la atención de nadie. Podría ser el yerno de una pareja recién llegada de Ontario. Podría ser el jardinero que empezó a trabajar la semana pasada para los nuevos vecinos del extremo de la cuadra. Podría ser el mensajero que trae los medicamentos que las familias del norte encargaron por correo. Podría ser el hijo adulto de alguien que viene a visitar a su madre. Podría ser cualquiera. Y esa ambigüedad, ese anonimato natural creado por la temporada de invierno, es precisamente el ambiente que un depredador sofisticado necesita para hacer reconocimiento sin dejar rastro. Los vecinos de Nancy Guthrie recuerdan haber visto a un hombre desconocido caminando por la zona semanas antes del 1 de febrero. Aquella noticia llenó los titulares durante días, pero ninguna cobertura hizo la pregunta correcta. En un vecindario con la densidad de desconocidos que caracteriza a Catalina Foothills en invierno, ¿cómo pudo un vecino aislar entre docenas de rostros nuevos justamente al hombre que resultaría relevante? La respuesta es que fue casualidad, suerte pura, un descuido del criminal. Sin ese detalle circunstancial, ese hombre nunca habría sido registrado. La geografía humana del suroeste estadounidense funciona con reglas distintas al resto del país. Los urbanistas de la Universidad de Arizona han estudiado durante décadas este fenómeno y han acuñado un término técnico llamado la comunidad estacional. En una comunidad estacional, la relación entre los vecinos permanentes y los vecinos temporales nunca alcanza el nivel de intimidad social que caracteriza a los vecindarios estables. Los residentes permanentes no se molestan en aprender los nombres de los recién llegados, porque saben que se irán en abril. Los recién llegados no se integran a la vida cívica del vecindario porque saben que no estarán en verano. Se saludan, se sonríen
intercambian breves comentarios sobre el clima, pero rara vez desarrollan la vigilancia mutua espontánea que caracteriza a los vecindarios de otras partes del país. Esta ausencia de vigilancia es el vacío que un criminal educado en observación humana aprende a explotar. Los estudios académicos que han seguido este patrón por más de 15 años arrojan cifras contundentes. En comunidades estacionales del suroeste de Estados Unidos, los crímenes contra la propiedad de residentes permanentes durante la temporada alta de invierno son 37% más difíciles de resolver que en el resto del año. La razón principal, según los investigadores, es la contaminación testimonial. Cuando un testigo recuerda haber visto a alguien sospechoso en un vecindario común, esa persona probablemente pertenece a un grupo pequeño y conocido. En una comunidad estacional, esa misma persona puede pertenecer a cualquiera de docenas de grupos rotativos que ni siquiera están en su lugar de residencia oficial. La descripción del testigo, aunque precisa, se pierde en un océano de posibles coincidencias. El sospechoso queda oculto entre la multitud demográfica. Existe una historia comparativa que muestra el contraste con claridad. En 2019, en un vecindario cerrado de las afueras de Boston, Massachusetts, una anciana viuda fue víctima de un intento de robo agravado. El agresor entró por la puerta trasera. La anciana logró llamar a la policía. En 48 horas, 3 vecinos habían identificado al sospechoso a partir de una simple caminata sospechosa registrada en cámaras. El agresor fue detenido antes del amanecer del tercer día. La razón de esa velocidad no fue la tecnología de las cámaras, fue la memoria comunitaria. Los vecinos reconocieron al desconocido como desconocido porque en su vecindario no había desconocidos. En Catalina Foothills, durante la temporada de invierno, esa memoria comunitaria simplemente no existe. El vecindario funciona como un hotel abierto, donde cada temporada trae nuevos huéspedes que se van en primavera. Ningún criminal necesita disfrazarse cuando ser desconocido ya es la condición general. La ironía es que el atractivo mismo de Arizona como destino de invierno se construyó sobre la promesa de un ambiente relajado, tranquilo y libre de las preocupaciones cotidianas del norte. Los folletos turísticos hablan de comunidades ricas donde nada malo puede pasar. La expresión más usada por los agentes inmobiliarios cuando venden casas en estos vecindarios es paraíso jubilado. Esa etiqueta atrae a los ancianos con recursos, precisamente el grupo demográfico que se convierte en blanco atractivo para los criminales que aprenden a leer el patrón. El paraíso jubilado, examinado a la luz fría de las estadísticas criminales, no es tan paraíso como se anuncia. Y las familias de origen hispano que están considerando trasladar a un padre o una madre a alguna de estas comunidades del suroeste como parte de su plan de jubilación deberían conocer esta realidad antes de tomar decisiones definitivas. El caso de Nancy Guthrie ilumina un aspecto particularmente doloroso de esta dinámica. Nancy vivía en Catalina Foothills durante todo el año. No era una pájaro de invierno, era una residente permanente. Pero su vecindario, precisamente por atraer a tantos pájaros de invierno, se había transformado alrededor de ella en un ambiente donde ella misma era una minoría estacional. Rodeada de vecinos temporales durante 6 meses del año, su ausencia hubiera sido detectada más lentamente por la vecindad si no hubiera existido un dispositivo doméstico que la conectaba con su rutina eclesiástica. La única razón por la que su desaparición fue reportada rápidamente fue que no apareció en la transmisión de su iglesia el domingo siguiente. Sin ese punto de referencia externo, la investigación pudo haber comenzado 1 o 2 días más tarde, con consecuencias imposibles de calcular. Los datos demográficos del condado de Pima revelan otro patrón intrigante. Durante los meses de temporada alta, es decir, entre noviembre y abril, la contratación de trabajadores independientes en servicios domésticos, jardinería, mantenimiento de piscinas, cuidado de mascotas y compras a domicilio aumenta aproximadamente 160%. Los trabajadores que ingresan a esta economía informal no siempre son residentes locales.
Muchos son migrantes económicos que llegan cada temporada desde otros estados o desde el norte de México en busca de ingresos rápidos. Trabajan sin contratos escritos, se pagan en efectivo, rotan entre múltiples clientes en la misma cuadra. Cuando termina la temporada, muchos de ellos también se van. Esta rotación laboral estacional agrega otra capa de opacidad al panorama social del vecindario. Cualquier persona con intenciones criminales que quisiera infiltrarse en este ambiente podría hacerlo simplemente presentándose como un trabajador nuevo de servicios estacionales. Nadie exigiría documentación formal. Nadie pediría verificación de antecedentes. Los ancianos aceptarían la ayuda ofrecida porque no había alternativas visibles. Existe una investigación de la Facultad de Sociología de la Universidad Estatal de Arizona, publicada en 2023, que documentó específicamente este patrón. La investigación siguió durante 5 años a más de 400 trabajadores independientes que ofrecían servicios en las comunidades de invierno del sur del estado. Los resultados fueron preocupantes. El 68% de esos trabajadores no tenían ninguna verificación formal de antecedentes. El 42% cambiaba de residencia al menos 2 veces por temporada, dificultando el rastreo posterior si algún incidente ocurría en las casas donde habían trabajado. Y el 14% admitió en entrevistas anónimas que había cometido pequeños robos ocasionales en las viviendas de sus clientes ancianos, aprovechando descuidos rutinarios. Ese 14% representa aproximadamente 50.000 trabajadores activos en el suroeste cada temporada, 50.000 personas en las casas de los ancianos más ricos del país, sin ninguna vigilancia formal. Cuando este patrón se combina con el camuflaje demográfico general de la comunidad estacional, aparece un cuadro completo que ninguna cobertura del caso Guthrie ha desarrollado con la claridad necesaria. Nancy Guthrie no fue víctima del azar puro, fue víctima de un ecosistema social diseñado, sin querer, para facilitar la invisibilidad de un depredador cuidadoso. El vecindario ofrecía anonimato natural. La economía estacional ofrecía trabajadores no verificados. La densidad de desconocidos hacía imposible que un observador aislado pudiera distinguir a un criminal de un turista. Y el paraíso jubilado, con toda su publicidad optimista, se convirtió en el envoltorio elegante de un ambiente que un criminal sofisticado supo leer con precisión. La comparación internacional es aún más reveladora. En Florida, otro estado con alta densidad de pájaros de invierno, los datos criminales muestran un patrón similar. En The Villages, una gigantesca comunidad de retiro cerca de Orlando, los crímenes contra propiedades de residentes permanentes durante la temporada alta son 32% más difíciles de resolver que en el resto del año. En Sarasota, la cifra es del 29%. En Palm Beach, la cifra alcanza el 41%. Estos números confirman que el patrón no es exclusivo de Arizona. Es un patrón nacional del Cinturón del Sol. Un patrón que afecta a millones de ancianos que se han jubilado en comunidades diseñadas para el disfrute sin conocimiento de las vulnerabilidades estructurales que las hacen atractivas para los criminales que aprenden a moverse en ellas. Aquí surge una pregunta que las familias hispanas deberían considerar con seriedad. Si tu padre, tu madre, tu tío o tu abuela ha comprado o está considerando comprar una casa en una comunidad estacional del suroeste de Estados Unidos, ¿qué medidas concretas de protección debe adoptar antes de convertirse en un residente vulnerable de un ambiente demográfico volátil? La primera medida es la vigilancia externa comprada. Sistemas de alarma con monitoreo profesional 24 horas, con protocolos de verificación humana antes de descartar una alerta. La segunda medida es la comunicación diaria con la familia. Un check-in telefónico obligatorio a la misma hora todos los días, sin excepciones. Si el check-in no ocurre, un familiar activa un protocolo de contacto de emergencia con vecinos de confianza o con el sheriff local. La tercera medida es la revisión trimestral de contactos casuales.
Una lista actualizada cada 3 meses de todos los trabajadores independientes, acompañantes y visitantes ocasionales que han entrado a la casa. La cuarta medida es la instalación de dispositivos de rastreo personal, discretos, que la persona mayor pueda llevar en todo momento. Relojes con GPS, medallones con botón de emergencia, dispositivos de detección de caídas. Todos estos existen, todos son asequibles y todos podrían haber cambiado el resultado de casos como el de Nancy Guthrie si hubieran sido usados con disciplina. La historia de Nancy es también la historia de un modelo de retiro que fue diseñado hace 50 años para las condiciones sociales de otra época. En 1970, cuando el sur de Arizona comenzó a atraer masivamente a jubilados del norte, las poblaciones eran menores, los vecindarios eran menos densos, la economía informal era casi inexistente y las cámaras domésticas ni siquiera se habían inventado. La comunidad estacional funcionaba con la vigilancia natural de un pueblo pequeño. Nadie imaginaba entonces que en 2026 existirían 500.000 de pájaros de invierno rotando cada 6 meses, docenas de miles de trabajadores independientes sin verificar y depredadores capaces de estudiar rutinas médicas a través de datos digitales que ni siquiera existían en aquella época. El modelo no se ha adaptado al presente. Y las familias hispanas que se sumaron al modelo en las últimas 2 décadas, atraídas por los precios accesibles, el sol constante y la promesa del paraíso jubilado, ahora enfrentan las mismas vulnerabilidades sin la infraestructura social que solía compensarlas. Existe un dato final que estremece. Los pronósticos demográficos de la Oficina del Censo de Estados Unidos indican que para el año 2030 la cantidad de pájaros de invierno anuales en Arizona superará los 800.000. 800.000 personas rotando cada 6 meses entre climas del norte y climas del sur. Los vecindarios de Catalina Foothills, Oro Valley y comunidades similares experimentarán aumentos poblacionales de hasta el 80% durante la temporada alta. Y todos esos migrantes internos vendrán acompañados de la economía informal correspondiente, con miles de trabajadores adicionales cada temporada. Si nada cambia en el diseño de estas comunidades, si no se establecen sistemas formales de verificación, vigilancia estacional coordinada y contacto obligatorio con las autoridades locales, los casos como el de Nancy Guthrie se volverán progresivamente más frecuentes. Nancy no fue una anomalía. Nancy fue el aviso temprano de un patrón que se agravará con cada temporada de invierno que llegue. Escribe en los comentarios la palabra invierno si crees que las comunidades estacionales necesitan reformas urgentes de seguridad. Comparte este video con cualquier familiar que esté considerando trasladarse al suroeste como parte de su plan de retiro. Y suscríbete al canal, porque en la próxima entrega vamos a viajar al otro lado del planeta, a un país que ya vivió esta misma crisis hace 8 años, y descubriremos por qué Estados Unidos está a punto de repetir su historia con consecuencias devastadoras. Nos vemos en el siguiente capítulo.